Oye, ahora sí me fallaste porque, o sea, Haruna está tocando al triple de velocidad y todavía se da el lujo de hacer un, de darle a la batuca así, Ajá, sí, se la bataca. darle una vuelta y seguir tocando. Y tú no puedes ni con la pluma. A mí se me cayó mi pluma de las anotaciones, Jerry. Se me cayó mi pluma. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock Ambient, tu canal de música de alto octanaje. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Matthews, ¿tú qué tal? Bien, Jerry, listos para un súper... Ya es como los miércoles de plaza. Como miércoles de plaza. Ya le vamos a llevar los super miércoles. Los super miércoles de Love Bites. Super miércoles de Love Bites, Jerry, que hemos tenido unas rolas impresionantes el miércoles pasado, o el que es hoy, o va a salir, o ya salió. Sale mañana, Ok. pero para nosotros es... Antier. Bueno, sí, para nosotros es mañana, para ustedes va a ser hace como 2 semanas. Ok. Jerry, pero hemos dado unas calificaciones buenísimas porque ha ido increciendo la calidad musical de lo que hemos oído de Love Bites. Ahí acuérdate que tuvimos un bajonzón. Tuvimos un bajonzón, pero ¿sabes qué? También me preocupa algo. Ok. Siento que ahí se viene... Que no has pagado la luz. No, aparte. Sí. No, se vienen nuevos bajones. O No, sea, Jerry, no digas, Jerry, no digas es eso. que es por pura probabilidad. No digas eso, Jerry, pero... Es imposible mantenerse Bueno, en el o sea, todo lo que sube tiene que bajar. exactamente. O sea, Hasta en la anatomía. la ley de Newton dice que Sí, no es posible matemáticamente que nos quedemos hasta allá arriba todo el tiempo. Ok. O sea, en algún momento... Y eso me deprime. Ok. Sí, porque ha habido, o sea, estamos viviendo el culmen, pero sí, o sea, en algún momento las cosas tienen que llegar a un nivel que esperemos que no pase, ¿no? Ojalá Vamos a fuera ver. todo felicidad. Sí, exacto. Jerry, fíjate que en los miércoles de Love Bites siempre recibimos pues muchas sugerencias de lo que falta por reaccionar. Uh-huh. Todavía hay mucha tela ¿De dónde cortar? Y uno de nuestros suscriptores nos hizo hincapié en una rolita, Jerry, que ahorita te quiero presentar. Que, bueno, pues hay mucha expectativa en ella y seguramente será de la calidad de la que nos tiene acostumbrados estas Terminatrix, Jerry. Las Terminatrix, Así sí, pero, o sea, regresamos a un venue en el que hemos encontrado oro. ¿Cuál es? Es el Memorial of the Warrior Souls, exactamente. Hemos encontrado petróleo. Sí. Y como Jerry Jones. Sí, Jerry. Sí. Y entonces te digo, me pone nervioso porque... Que vaya a pasar algo. Que Ok. no vamos a llegar al estándar. Mira, Jerry, yo creo que más allá de que te preocupe, yo creo que hay que tener expectativas altas y siempre hay que disfrutar lo que viene adelante con las Terminatrix, con estas japonesas que han sido las robots musicales impresionante, Jerry. Pero, Jerry, te quiero presentar algo de nuestros amigos de Topbeer.mx, que nos hacen el favor de mandarnos puras rolas, cervezas. No soy Jerry. Puras cervezas artesanales mexicanas, Sí. Porque en su página vas a encontrar una variedad enorme de cervezas artesanales, Correcto. Todas mexicanas, que además tienen este plus de que te las envían directamente a la puerta de tu casa, entonces no tienes que salir a... No tienes que ir a la tienda de conveniencia. Hoy es domingo, no tienes nada que hacer. Rápido, vamos. Rápido, y entonces tienes tus cervezas Así directamente a la puerta de tu casa y nos hacen el favor a nuestros suscriptores de regalarles el 15% de descuento, de hacerles el 15% de descuento con el código Rock and Beer 15. Así es. Y entonces tú pones el código en la opción para meter el código después de hacer tu carrito, tu compra, y te hacen un 15% de descuento. Así es. Jerry, fíjate que los amigos de Top Beer nos mandaron hoy la dosis perfecta. Así se llama, ¿eh? La dosis perfecta. Jerry, te quiero presentar la dosis perfecta y creo que, Jerry, es adecuada para tus necesidades. Ok. Jerry, yo sé que luego en los miércoles de Love Bite necesitas como que un levantón. Y hoy en día, Jerry, fíjate que ahora sí que leyendo bien esta dosis perfecta, dice Carajillo Stout.
Ok. Jerry, carajillo. Entonces, ¿tú sabes lo que es el carajillo? Sí, Para los que nos ven desde Japón y desde nuestros amigos, de otros países. el carajillo en México es una bebida que se prepara con café, un expreso de café, y un licor 43. Y licor del 43. Con unos granos de café ahí. Entonces, Jerry, puede ser hoy tu salvación. Okay. O tu perdición, Jerry. O sea, pero se ve bien. O sea, dice además es un stout. Sí, dice carajillo stout. Así es, carajillo stout. De los amigos de Top Beer. Ahorita si quieres hacemos la presentación de la propia cerveza. Pero me queda duda, Jerry, qué tipo de cerveza es. Ahorita te sirvo. Jerry, es elaborado por cerveza Cardera, Jerry, en California. Ah, no, perdón. Sí, Ensenada, Baja California. Ensenada, Baja California sigue siendo México. Exactamente. ¿No? Sí. California. Es Baja California. Baja California. Cerveza Cardera, Jerry. Así es. Y los ingredientes, Jerry, te los voy a leer. Es agua, lúpulo y infusión de licor con café, Jerry. Entonces, Jerry, échate. Oye, pinta buena tiene, porque además a mí sí me gusta el carajillo. Es que, no, y aparte, Jerry, es que tú eres cafetalero, yo estoy quedando temeroso. O sea, estoy quedando porque yo no tomo café. Jerry, pues saludcita con esta dosis, la dosis perfecta. Hoy les vamos a dar a los suscriptores la dosis perfecta de rock. Exacto. Así, Jerry, como que Jerry, te serviste con una cuchara grande, ¿eh? Jerry, saludcita. Es que el café te hace daño. Entonces, sí. Gracias, Jerry, saludcita. Ok. Es un stout cero chocolate, puro cero café. Dulce. Puro cero. Café. Sí. O sea, es un café. Si eres de los que te gusta el stout por el chocolate, esto no es lo tuyo. Pero si eres de los que te gusta el stout por el café, esta es tu cerveza. La stout para ti, porque esto es un shot de expreso con cerveza. Sí. Sí, pensé que iba a ser un poco más dulce, pero no. No. Bueno, es literal. O sea, si quieres imaginarte el sabor, tu cerveza favorita, dos shots de expreso. ¿Así tan pesada? Sí. Y vamos. Es tal cual. Pero yo que soy cafetalero, para mí está delicioso. Y puede venir bien ahorita para las situaciones que estamos transitando ya. Okay. Jerry, vamos a presentar esta rola de Low Bites que nos recomendó uno de nuestros suscriptores, Jerry. Acá tengo mis notitas, Jerry, porque ya el celular, ya las iPads, ya no. Jerry, regresamos al Back to the Basics con nuestras notitas. Y Jerry, aquí hice mi tarea porque uno de nuestros suscriptores nos recomendó de Low Bites, Lost in the Garden. Lost in the Garden, Jerry, de las Low Bites. No le hemos escuchado. Bueno, a lo mejor yo ya la escuché en uno de los discos, pero han sido tantas rolas buenas que no ubicamos bien cuál es cuál. Entonces, Jerry... Yo sí creo que no la he escuchado. Okay. Entonces, Jerry, vámonos con Lost in the Garden de las Low Bites en vivo, Jerry, en el... Memorial of the Warrior Souls. Memorial of the Warrior Souls en vivo, Jerry. Listos, vámonos con lo que te truje, papacito. Jerry, ¿no hay algo antes? Jerry, por favor. No está la novena de Beethoven antes. Sí, no, Jerry, en mis notas. Oye, Jerry, sí me lo mandaron. No hay algo antes que... Seguimos pidiendo perdón por no habernos... La de Chopin. Jerry, ¿estás seguro que no hay algo antes? Aquí empieza. Backstage. Aquí empieza. Perfecto, que Jerry, porque no quiero ya problemas con nuestros suscriptores. Adelante, Jerry.
pareció la intro? Jerry, como que me pusiste medio nervioso. No sé qué estuviste maniobrando ahí, Jerry. Oye... Es que me entró la... O sea, la verdad es que me entró el pánico. La ansia. Me entró el pánico. La ancianidad. La ancianidad. Ajá. Porque obviamente reconozco la canción, si es que es, porque igual puede ser una influencia, puede ser una interpretación, pero no me llega a la cabeza cuál es. Ajá, sí. Entonces quería yo ver si estaba ahí. Sí. Porque la ubico. Si es de algún pasaje, exacto, de alguna obra de sinfonía, de operalia. No me llega a la cabeza en este momento. No me da la ansia, no me da la... No, ya no te llega bien el agua al tinaco. No me llega bien el agua al tinaco. Sí, y ya lo recuerdas. Entonces, pero bueno, que nos digan, ¿no? ¿Cuál es esta intro? Sí. Pero sí, igual a mí me sonó, no sé. O sea, a mí de que me sonó porque, o sea, lo primero que me llegó es recuerdos de mi padre, okay, que ponía discos, y entonces... Algo te trajo, algo. Sí, pero no, okay, no la puedo... descifrar. Y seguro cuando nos pongan en los comentarios voy a decir... Claro, bueno. Qué bueno que la música nos traiga este tipo de reminiscencias. Ya tenemos tanta información en el CPU, ya, Ricky. Ya el CPU. Además, mi disco duro es como de 32 gigabytes. Sí. No, y como de Commodore. Sí, ya. Así es. Bueno, vámonos porque ya arrancó. Listos. Oye, ya nuestros oídos se han vuelto un poquito más educadones. Uh-huh. Qué buenos arreglos, ¿eh? O sea, qué buenos acompañamientos, qué buenos arreglos tiene. Sí. Porque mientras esta niña está cantando y mientras la rola tiene la estructura, las dos guitarristas, que son unas virtuosas, van haciendo esos arreglitos que vale la pena mencionarlos. Y el bajo de Fami también es espectacular. Oye, ya te corrigieron cómo se pronunciaba esto. Sí, Haruna. Ajá, que no es Haruna, así es. Y que por cierto, Haruna también, la velocidad, el doble bombo. Nunca fui fan. O sea, la verdad es que cuando era joven, ingenuo y tonto. Inocente, me dejé influenciar muchas veces por muchos músicos, ¿no? Puristas. Sí. ¿Qué te decían? Que el doble bombo era lo espectacular. No, al contrario. Okay. O sea, es como un buen baterista lo hace con un solo pie a velocidad, ¿no? Ya. Y entonces fui muy juzgador de eso en mi juventud. Ya. Pero después me di cuenta que era un recurso como lo son 20,000 tipos de recursos en la música y que te abren nuevas posibilidades. Claro. Y lo que hace Haruna con el doble bombo es que simplemente tiene que ser así para llevar ese tipo de ritmo y es espectacular. Sí, está resultando, la verdad, muy buena la rola, pero sí quisiera, ahorita que le regresamos sus 5 segundos, Jerry, volver a oír estos arreglitos muy, o sea, tenues, pero que le dan un sabor a la rola espectacular. A mí me encanta cuando hay ciertas tonalidades en las canciones, muy buena estructura. Sí. Vámonos, Jerry.
Oye, ahora sí me fallaste porque, o sea, Haruna está tocando al triple de velocidad. Ajá. Y todavía se da el lujo de hacer un, de darle a la batuca así, Ajá, sí, a la bataca. Darle una vuelta y seguir tocando. Y tú no puedes ni con la pluma. A mí se me cayó mi pluma de las anotaciones, Jerry. Se me cayó mi pluma. Oye, volvemos a lo mismo. Qué buena rola, qué buena estructura. Oye, y Haruna está encendida con eso. Haruna está a 1000 por hora. Tope, o sea, y también repito, bueno, el riff de Miyako y Midori está espectacular. No es muy común, son más comunes los solos que los riffs pegajosos es a lo que nos tienen acostumbrados. Pero ahora el riff es muy, como decías, es pegajoso, además está padre y acompaña muy bien a la canción, pero ahora de nuevo todas están luciendo, incluso Fami y Asami. Así es. Todas están haciendo su chamba, todas están haciendo su trabajo y pues el resultado, como nos tiene acostumbrado Love Bites, es un resultado pues con unas rolas muy bien estructuradas, con buenos ritmos y buen metal, ¿no? Espectacular. Me hubiera gustado que la vocalista se hubiera quedado un poquito más tiempo en el piano, Jerry. Sí, pero estaba en el piano. O sea, sí. O sea, ya es... Sí, ya es circo de 6 pistas. De 900 pistas, ya no sabes para dónde ir. Sí. O sea, ¿qué no hacen estas niñas? Lo hemos dicho muchas veces, ¿qué no hacen? ¿Qué no hacen estas niñas? Parece que escucharon mis plegarias porque todo lo que yo decía, todas las 11 canciones que he estado, que escuchamos antes que las últimas 3, ajá, en el que he dicho, siento que necesitan darle más tiempo a los demás integrantes, no nada más a Midori y a Miyako. De repente... Ya se dio el deseo. Exacto, pero estamos hablando de que son videos antes de que yo dijera lo que yo dije. Y ahora le estamos atinando los 3 videos que les dan el tiempo, incluso Fabi, que me parece que a ver, que nos corrijan, me parece que en este concierto apenas entraba, ahora su debut. Okay. Le están dando su tiempo para lucirse también con el bajo. Hace un buen solo ahí, buen solito. Haruna
en esta canción se está totalmente luciendo. Es una de las rolas en las que la he visto más virtuosa. Pero incluso Asami también va y se siente en el piano y toca como si nada, y ahora acompaño el solo en el piano. Sí. Y entonces... Y ahorita agarro la guitarra y me voy a la batería. Sí, está impresionante. No es una de las rolas más rápidas o más metaleras que hemos oído. O sea, más bien es una rola que puedo advertir que es más medio tiempo, aunque la niña Haruna en la batería pues va a echar la raya. Hemos dicho en otras ocasiones cómo no se le prenden esos zapatitos. Que ya nos dijeron hasta la marca por ahí. ¿En serio? Sí. Han de ser son Nike o ¿de veras? Sí. ¿Cómo no se le prenden? Porque han de tener cierto recubrimiento de teflón. Aeroespacial. Exactamente. Pero bueno, siempre muestran una calidad sobresaliente estas niñas. Es que ya no es calidad, lo repetimos. Es un virtuosismo. Sí. Espectacular. Pues vamos a ver cómo cierran la rola. Vámonos, Millarri. Olvídate, hijo. Y la siguen bateando de home run tras home run. Sí. Yo tengo un comentario. A ver, ya no vamos a hablar, porque ya sería repetitivo, aburrido hablar de la calidad, el virtuosismo que tienen estas niñas. Sí. O sea, ya lo hemos dicho, ya lo hemos repetido, lo hemos reiterado. Creo, y si nuestros seguidores, suscriptores nos coinciden conmigo, a ver, para su edad, creo que les hace falta un poquito más de echarle entusiasmo. A ver, la guitarrista, la que es muy seria, ahorita estuvo muy seria. No, a ver. Sí. O sea, es una estatua de cera. Sí, Miyako. O sea, la vocalista, bueno, pues, pero imagínate que tuvieran la mitad de la energía que tenía Axl Rose en los 90. Sí, o sea, es en serio. Sí. Imagínate que tuvieran... O Sammy Hagar. O Vince Neil, o sea... Imagínate que corrieran... Sí, creo que acabas de tomar un punto muy específico, porque... Interesante, porque igual y parte del por qué ellas están... O sea, ¿por qué no han explotado a nivel mundial? Porque la calidad... La tienen. El virtuosismo lo tienen. O sea, es check. Voy a sacar mis notitas. Sí, o sea... La variedad lo tiene, la composición lo tienen, el sonido todo. Lo tienen, la limpieza la tienen. Sí. Creo que estás tocando un punto muy cierto de por qué Love Bites no ha explotado a nivel mundial como lo pudieron haber hecho. A ver. Es parte por la falta de este histrionismo. A ver, son japonesas. Los japoneses son... No, hay japoneses muy histriónicos. Y el japonés también es muy histriónico. O sea,
De hecho, mucho pero son series Sony. No, al contrario, no. O sea, a ver, no tienen sangre latina. No, ve los programas. No, pero bueno, ve los programas de los de bromas. Los de bromas. O sea, el japonés también es muy relajado esto. Y también le gusta el histrionismo. Bueno, más a mi favor. Imagínate si... o sea, no somos expertos ni fan de Low Bites como son varios de los que nos ven los miércoles. Eso quiero decir. Pero sí sabemos, y yo en lo particular, y tú también, Jerry, hemos visto bandas en vivo que en el escenario son verdaderos monstruos porque no paran en 2 horas. O sea, a mí nos tocó ver a Bruce Dickinson. Corre, salta, dispara. Exactamente. Él sabe lo que es. Hace teatro. Exacto. O sea, ¿por qué Low Bites? O sea, yo las siento muy acartonadas. Están paradas en su eje. No gira. O sea, ¿por qué no? Razón. Puede ser que por ahí esté un poco el tema y hayamos encontrado un poco ahora nos van a deber que nos digan tienen razón o no tienen razón, pero creo que parte de por qué Low Bites no ha explotado a nivel mundial es por la falta de ese ¿cómo decirlo? Compaginar con el que está en tu concierto, ¿no? Sí, claro, sí. De prenderlo, Sí. Y a mí me tocó verlas, insisto. Tengo la autoridad para hablar. Sí. Porque ya las vi en México y en México me sucedió algo igual. Incluso viniste a hablar de la que mejor hablaste es Fami, porque es la Fami, que es la que tuvo más interacción, la que más interactúa, la que más sonríe, la que más se mueve. Pero ¿por qué no explotarán en el escenario? Es que mira, lo hemos dicho, ¿no? Y lo voy a poner en contexto. Parte de lo que ha hecho de The Warning explotar a nivel mundial es por cómo se adueñan del escenario. Como Pau, desde una batería, comanda a toda la gente y y entonces creo que por ahí va. Creo que les falta ese ingrediente, porque ahorita se me hizo mucho más marcado. Insisto, la batería, la guitarrista, la que es más seria, ¿cómo se llama? Haruna. ¿De la batería? La guitarrista. Miyako. O sea, podría hacer un espectáculo dentro del escenario. O sea, tienen maestros. A ver, por ejemplo. Sí, o sea, el mejor ejemplo es Van Halen, porque también Eddie sacaba el taladro y... Es Maiden, no Van Halen. Van Halen, sí, sacaba el taladro. Eddie Van Halen sacaba el taladro y corrían, se colgaban. O sea, hacían este espectáculo. Sí. Que es un plus, porque ya tienen todo. Motley Crue. O sea, la batería daba vueltas. O sea, entiendo que no queremos vueltas. Exacto. Pero es ese contacto con el público que creo que les está faltando. Poquito. O sea, a ver, voy a decir algo. Steve Harris de Iron Maiden tiene un pues lo voy a llamar un ademán que, no, como tú dices, no estoy diciendo que lo hagan. Sí, pero Steve Harris ha hecho el bajo, se lo pone como rifle y como que apunta, ¿no? Ajá. Sí, son cosas que se te quedan marcadas. O sea, Kiss, por ejemplo, Kiss se maquillaban y entonces sacaba la lengua y uno echaba fuego. Sí. Son cosas que se van quedando marcadas en el espectador y que pero a ver, Ozzy en paz descanse, pues sí, o sea, estuvo postrado y ya, pero estas niñas tienen 20, ¿qué? Es que Ozzy postrado sentado en una silla sí. hacía más por conectarse con la audiencia. Sí. O sea, me parece que les falta nada más eso. No sé si sea el venue, pero no, en México estuvieron igual, o sea, pues cuando tocaste una fibra muy sensible, pero además que puedes ir directo al blanco y puedes explicar por qué Low Bites no es del tamaño de otras bandas en popularidad, porque en virtuosismo yo creo que sobrepasa
Ya tienen todo. A muchas de las que acabamos de mencionar. Exacto. O sea, imagínate que te dieran un plus de que salieran de abajo del escenario, que corrieran, que no sé, o sea, algo que identificara cada una. Sí. O sea, razón, sería brutal, ¿no? O sea, es, como tú dices, toqué una fibra sensible, pero es mi opinión. No. Pues, porque específicamente en este concierto las vi totalmente, lo que se dice en México, acartonadas. O sea, no, o sea, toco, no me muevo, y estamos acostumbrados a, pues, el concierto, el show, ¿no? O sea, al histrionismo, ¿no? Y decía yo, al performance. O sea, Axl Rose se pasaba 2 horas corriendo en los 90s de lado a lado. O sea, entonces, y se cambiaba, y aparecía, y subía, y gritaba, y aventaba el silbato. O sea, es el show, ese es el show. Sí. No estoy diciendo que imiten, pero si tú, ya es hora de despertar. Otra vez, no estás diciendo... No estoy diciendo que imiten, pero con este plus serían las diosas del Olimpo. O sea, ya tienen el balón nomás, les hace falta... Sí, es como los alemanes jugando al fútbol, ¿no? O sea, está Brasil, que te hace un espectáculo, y Alemania te mete 7-1, pero dices... Gol. O sea, están metiendo goles, pero no espectaculares. Espectáculo, exacto. Entonces, Jerry, calification a... Garden... No, ¿cómo era? No, Jerry, ya te me fuiste, Jerry. Lost in the Garden. Es como si era algo de Garden. Lost in the Garden. Sí. O sea, la rola me encantó. Sí. Pero ya empezaste a coincidir conmigo. Sí, en ese aspecto sí, pero eso no creo que tenga que mermar la calificación de la rola como tal. Tiene que ver, para mí sí va a tener mermar, que ver, sí. Podría mermar el espectáculo. Para mí sí es factor. Sí. Y pero es un 9. Por lo menos es un 9. Ok. Para mí sí es factor. Uh-huh. O sea, entiendo que estamos reaccionando a una rola en vivo. Uh-huh. Si estuviéramos reaccionando a la rola de estudio, no tendría que ver entonces lo que estoy diciendo. Por lo tanto, creo que sí les hace falta echarle un poquito más de crema a los tacos. Sus tacos, así como es. decimos en México. Exacto. Y tener esta explosividad escénica, que es lo que me encantaría ver de Low Bites. O sea, si yo tuviera la capacidad de hacer un solo como lo hacen ellos, no, bueno, yo me tiro al piso. Sí, o sea, sí. Aviento la guitarra, o sea, un poco de Jack Black. Sí, lo que hacían de hasta reventar las bandas de los 90s, o sea, que reventaban la guitarra. Tener la capacidad de tocar. Bueno, es que hasta fuego del escenario. Sí, claro. O sea, ¿me explico? Sí. Bueno, humo. Bueno, una paloma, un cohete, un cañón, Jerry, el 15 de septiembre. Creo que sí. Vamos a ver. En México igual presentaron algo sobrio. Que por cierto, hay que decirlo, porque también esto es parte de... Acaba de anunciarse fechas de Low Bites en Estados Unidos. Gira de Estados Unidos. Nos los puso un usuario, un miembro del canal. También un saludo, por cierto, a los miembros del canal que nos hicieron el favor de decirnos... Van a presentarse en Estados Unidos en la gira. Nos pusieron la gira ahí en los comentarios. Varias fechas, ¿no? Por todo Estados Unidos. O sea, está padrísimo. Una lástima que no podemos ir. No sé, Estados Unidos, aunque nos queda cerca, si ponen Europa en contexto, o sea, no está nada cerca. Sí. Bueno, si nos mandan algún boletito de avión, iremos así. Jerry, tú le diste, entonces, 9. Yo le di 9. Yo le doy 8 por estos factores. Okay. Sí me parece que entonces ya empieza a hacer justificación si la falta de histronismo. La falta de histronismo de un poco de plus en el escenario que nos reviente, porque imagínate esto con espectáculo. Sí. O sea... Ahí sí estarían en la cima. Y ahí sí todo el planeta sabría quién es Low Bites. Por eso están tan escondidas. Estoy casi seguro. Pónganos en los comentarios. ¿Qué piensan? No es por eso. Porque tienen 10 años. O sea, no es como que son una banda de hace 2 años. Sí. ¿Por qué no han explotado a nivel mundial como deberían por la calidad que tienen? Sí. Yo me voy con 8-8, Jerry, porque creo que sí es factor.
Ya sé que voy a levantar polémica, pero... Mira, escóndetela el siguiente mes, no más no salgas a la calle. Un mes escondido. Pero aquí hemos dicho veracidad, Rock and Beer, veracidad, objetividad y legalidad. Así es. Jerry, la chelita como que... ¿Te ayudó, Jerry? ¿Te ayudó? Estaba sabrosa. Okay. Para mí es un 8.6. Ok. Estaba sabrosona. Sí, a mí no me gusta a mí el stout dulce. Pero dulce, ajá. Sí, yo me voy con un 8.1 con la dosis perfecta, Jerry. Y bueno, pues no queda más que... Dosis perfecta, que por cierto puedes encontrar en topbeer.mx y con el código ROCKANDBEER15 te hacen el 15% de descuento para que te envíen esta y otras cervezas. Si no la hemos calificado la mejor cerveza, está en el video pasado, para que lo cheques, para que veas cuál es. 9.8 se llevó esa cerveza. Si quieres esta y esa, la pides en la página y te llega a la puerta de tu casa. No se olviden darle like, darle al suscribirse, darle a la campanita para que les recuerde de los videos que vamos sacando. Y pues coméntenos qué les parece, si están de acuerdo o no están de acuerdo que el histrionismo es importante para un venue, para una presentación en vivo. Y pues los estamos leyendo. Así es, Jerry, pues listos con un miércoles de Love Bites con estos comentarios. Vamos a ver cómo reaccionan también los suscriptores, pero siempre con la veracidad, con esta música de alto octanaje. Jerry, listos, gracias, vámonos.